Perfecto. Hoy se celebra 53 años del aniversario de la Guerra de los 6 días. Para... Hola Adrián, muchas gracias. Hola patrón. Bueno, Leo Altamirano, muchas gracias, un abrazo muy grande. Bueno, como había dicho antes, se celebran 53 años de la Guerra de los 6 días. Y bueno, quería un poco dar una reseña histórica sobre justamente este evento, digamos. Y bueno, la Guerra de los 6 días empieza en realidad el 5 de junio. En realidad no son 6 días, son 5 días y unas horas, porque empieza la mañana del 5 de junio de 1967 y termina en la noche del 10 de junio. O sea, estamos hablando de 5 horas y 5 días y 12 horas, algo por el estilo. Bueno, ¿quiénes son los que están en esta guerra? ¿Contra quién Israel combate? Estábamos hablando directamente de un combate contra Siria, contra Egipto y contra Jordania. Además, que tenían ayuda logística de Irak, Líbano, Arabia Saudita, Marruecos, Algeria, Louvre, Túnez, Tanzania y Sudán. O sea, estamos hablando de todo un complejo, una maquinaria contra un solo país que es, para los que viven en Argentina, es más chico que la provincia de Tucumán, con un país que no tenía tanta experiencia todavía, había pasado la guerra de independencia en el 48 y bueno, había tenido varios enfrentamientos, pero no a una magnitud de ese tipo de guerra. Unos años antes recién habían terminado sus primeros cursos de oficiales, por ejemplo, del ejército israelí. Entonces estamos hablando de tres países enemigos más, ¿cuántos habíamos nombrado? Irak, Líbano, Arabia Saudita, Marruecos, Algeria, Tunisia y Sudán. Estamos hablando de 8 países que ayudaban a esos tres países en el confrontamiento directo contra Israel. La guerra comienza con una agresión israelí en realidad, pero ¿a dónde vamos? En este contexto de que Siria, Egipto y Jordania estaban amenazando directamente a Israel, estamos hablando de que ya se amenazaban a tirar a los judíos al mar, a los israelíes al mar. Y estaban preparándose realmente todo este tipo de armamento para hacer esto posible. Ahora también estamos hablando que es el Israel, en el mapa israelí del año 1967, desde antes de la guerra, que entre el 48 y el 67 los territorios de Judea y Samaria, que muchos los llaman hoy día territorios palestinos, estaban bajo ocupación jordana, o sea que el ejército jordano estaba ahí, y la franja de Gaza estaba bajo ocupación egipcia. Desde el 48 hasta el 67, una gran pregunta es por qué los supuestamente palestinos no formaron un país, un estado, una independencia, pero bueno, no es el caso no vamos a tomar ese caso hoy. Es un vivo, lo podemos entender. Sí tiene que ver mucho esta guerra con lo que pasa después en esa situación, porque ahí cambia toda la versión palestina, cambia después del 67, porque hasta el 67 ellos llamaban territorio palestinos al todo el territorio israelí que no tenía nada que ver con Judea, Samaria y Gaza. A Gaza y a Judea y Samaria no los llamaban territorios de ellos, los llamaban territorio jordano y territorio egipcio y no tenían ninguna intención de formar un estado ahí. Y después del 67 cambian la versión y llaman a estos territorios que tienen que estar bajo independencia palestina. Pero bueno, a lo que voy es que de la parte táctica estamos viendo que si alguien toma el mapa de Israel se va a dar cuenta que va a tener una frontera muy corta
un espacio entre el mar y la frontera con el ejército jordano muy corta, porque el ejército jordano estaba dentro de los territorios de Judea y Samaria. Entonces, al mismo tiempo, el límite sur, desde Gaza y hasta Eilat, estaba bien armado por el ejército egipcio. Y lo mismo pasaba con el norte. El norte, en el Israel de 1967, no estaban los altos del Golán en manos israelíes, sino que esos altos del Golán estaban en manos jordanas. Aquel que ha visto la película en Netflix El espía, con Eli Cohen, se va a dar cuenta y va a ver que ellos tomaban posiciones estratégicas muy altas. Si esto, digamos, sería el Kineret y este sería el monte de Hebrón y los altos del Golán, una calidad, digamos, me cuesta pasarlo del hebreo al español, pero sería como que tengo una supremacía estratégica muy grande, por lo cual, si yo estoy acá posicionado, puedo atacar a objetivos militares israelíes estando aquí. Lo que pasaba que también muchos soldados sirios atacaban también a poblaciones civiles y más que nada a lugares, a kibutzim y a lugares de agricultura en realidad. O sea, estamos hablando de que estaban atacando a civiles, a inocentes, que nada tienen que ver con el conflicto, que simplemente vivían ahí. O sea que estamos hablando de un Israel que, si busco el mapa de Israel, eh, para entender un poco, espero que se vea. Estamos hablando de un Israel sin las zonas verdes. ¿Ok? Por lo cual, a lo que es la táctica estratégica militar, no tenemos mucho espacio para defendernos. Por lo cual, cuando no tenés cómo defenderte, la iniciativa que tiene que ser es atacar. Y bueno, ahí empieza las planificaciones de cómo nosotros damos el primer paso, porque no tenés opción. Si dejas que des el primer paso tu enemigo, pues puedes perder toda la guerra. Y aquí no es perder un combate o perder una guerra, sino que es perder el Estado. Que el Israel de 67 sea el último año de, de ese Estado israelí. Por lo cual se decide generar un plan para atacar todas las fuerzas aéreas jordana, siria y egipcia al mismo tiempo, y que en el primer día de ataque ya la supremacía aérea, o sea, el espacio aéreo esté bajo manos israelíes, bajo la fuerza israelí. Entonces se genera un plan que se tenía que tratar de esta manera. Mientras un avión estaba repostando, recargando, digamos, misiles, bombas, todo ese tipo de armamento y también gasolina, había otro grupo de aviones que ya estaban en vuelo camino al objetivo. Pero al mismo tiempo había otro escuadrón de aviones que ya estaba bombardeando, y había otro escuadrón de aviones que, cuando ya había bombardeado, estaba regresando y estaba también bombardeando objetivos que estaban en el Sinaí. Por ejemplo, si estábamos atacando a los egipcios. Si llegas hasta el Cairo y volvés, pasas por el Sinaí. Y la parte del Sinaí estaban muchos tanques y artillería. Creo que había artillería también egipcia en esa época. Y atacaban de viaje de vuelta. Habían dejado algunas bombas de Napalm para atacar esas áreas, digamos. Entonces estamos hablando que todo el tiempo había un escuadrón trabajando. Un escuadrón estaba repostando, otro escuadrón viajando camino al objetivo, otro escuadrón estaba bombardeando no los aeropuertos, sino las bases aéreas militares, y otro escuadrón ya estaba bombardeando de paso, de vuelta a casa, estaba bombardeando también objetivos militares que estaban de camino. Entonces, estás multiplicando de esa manera tu fuerza aérea por 4. Porque si una fuerza aérea normal en esa época
hacía un ataque y volvía. Acá estamos hablando de que iban, volvían y al mismo tiempo lo hacían de manera sincronizada para que todo el tiempo tu enemigo esté sufriendo un ataque, porque cuando ya una ola de ataque terminaba ya venía la otra, no tenías el tiempo para reponerte. También se eligió mucho trabajo de inteligencia, también se eligió la hora exacta cuando atacar, que fue justamente cuando no había ningún piloto preparado, listo, en la parte de la Fuerza Aérea Egipcia. También se habían llegado a detalles de qué horas se dormían, a qué hora comían, qué comían, cómo estaban preparados, y el qué comían es muy importante. En esa época no se valoraba tanto, en el ejército egipcio no se valoraba tanto el piloto egipto. Entonces se lo valoraba más a los tanques y todo eso. Se decía que es un hombre que está con un joystick y maneja un aparato, pero ¿cuánto alimento necesitaría? Entonces en vez de eso el alimento iba para los tanquistas, para la fuerza de infantería y no tanto para el piloto egipcio. Por lo cual el ataque fue justamente, no sé si fue en el desayuno o en el almuerzo, pero fue en un horario en que todos estaban o en el comedor o no estaban listos, pero en general la Fuerza Aérea Egipcia no se esperaba ese ataque tampoco. Lo mismo pasó en Siria y lo mismo pasó en Jordania. Por lo cual, en pocas horas, toda la Fuerza Aérea de Egipto, Siria y Jordania fue destruido. O sea, el espacio aéreo, en pocas horas, el espacio aéreo del Medio Oriente, de esta zona del Medio Oriente, pasa a ser israelí. Por lo cual, eso es mucho más factible para conseguir los otros ataques por tierra, los ataques de infantería, los ataques de marina y también los tanques. Ahora bien, Israel ya había hecho algo parecido en una operación que había invadido el Sinai. Fue en la época cuando Ben Gurión era primer ministro, en la cual una operación se llamó Operación Kadesh, en la cual el ejército israelí mostró la superioridad militar, conquistando eh, en la península de Sinaí, llegando hasta el canal de Suez. Eso fue una operación también con el apoyo de Britania y también con el apoyo de Francia, que tenían intereses de controlar el canal de Suez. Pero luego, en esa época, la Unión Soviética, que era aliado de Egipto, obligó a Israel, obligó en realidad a los americanos a decir a Israel que se vuelva, que dejen el Sinaí. Israel al principio no quería, Ben Gurión no quería, murieron muchas personas para conquistar ese territorio, es un territorio estratégicamente militar muy valioso, y entonces al principio no quería. Shabbat Shalom, Mariel Alonso. Y bueno, lo que pasa es que la Unión Soviética empieza a avanzar destructores militares, o sea, su fuerza marina, las empieza a pasar por Turquía y las empieza a llegar hasta el Medio Oriente como en señal de que si Israel no se hace atrás, puede ser el comienzo de una tercera guerra mundial con Estados Unidos, o sea que la Guerra Fría pasa a ser una guerra caliente. Como muchas amenazas que han habido en esa historia de la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces, el presidente, que si yo no me acuerdo bien, no sé si era Kennedy, no me quiero meter y decir que en vano, pero bueno, no era Kennedy, el presidente de Estados Unidos de esa época obliga a Ben Gurión a que se vaya. Ben Gurión acepta, con mucho dolor, pero lo acepta, y sí dice que la próxima vez, ante una amenaza de una agresión de Egipto, Israel va a atacar. ¿Y por qué conté todo esto? Es justamente porque de esa Mitzvah Kadesh, o sea, de esa operación Kadesh, Israel ya tenía asegurado la aceptación universal, o sea, de las Naciones Unidas, la aceptación mundial, de que esta vez, en la Guerra de los 6 días, Israel si atacaba primero tenía
estaba tenía todo el crédito para hacerlo, porque a veces necesitas un crédito internacional para poder hacer una operación internacional, para poder hacer una operación militar, más que nada cuando vos te podés ver como el agresor. Entonces Israel en esta vez, para no verse como el agresor, demostró eh, que ya tenía una operación anterior en la cual decía que ellos dejaban esos territorios, pero si había devuelto amenaza contra Israel, Israel iba a atacar primero esta vez. Y bueno, es lo que hizo ante las amenazas varias que hubo, ante las simulaciones de ataques que hubo para el ejército árabe contra Israel, fue suficiente para que Israel actuara y atacara primero. Y bueno, de ahí que Israel gana con esta guerra contra 3 países árabes y otros 8 países que también ayudaron. Inclusive habían mandado aviones, habían mandado tanques. Por ejemplo, Irak mandó tanques, pero el Sayeret Matkal, que es el comando especial israelí, llegó hasta un límite determinado para hacerlos explotar antes que llegaran al límite con Israel. Creo que entre el límite entre Irak y Siria llegó hasta allá para poder hacerlos explotar, cosas por el estilo. Israel en eso gana, y de ahora muchos están hablando justamente de los territorios palestinos y todo eso. Entonces justamente vamos a hablar de qué pasa entre el Israel de 1967 del 5 de junio con el Israel de 1967 del 10 de junio o del 11 de junio. ¿Qué pasa ahí? Que Israel se anexa, o sea, gana militarmente los Altos del Golán, que pertenecían a Siria. Por eso se pueden llamar conquista, porque cuando se llama conquista, cuando un territorio pertenece a un estado, un reino, un imperio, y vos lo tomás, o sea, pertenece a una entidad, y vos lo tomás, o sea, a la fuerza, no importa quién fue primero el agresor, al final estás conquistando un territorio que le pertenecía, también si el agresor fue él. De todas formas, pertenecía a ese territorio. Los Altos del Golán se llaman territorio conquistado porque se conquistó del ejército sirio, en la guerra de los 6 días, en el combate contra Siria, contra el ejército sirio. Después se lo anexó. Israel lo anexa, lo hace llamar territorio israelí, que para mí parece muy bien, porque si estamos pensando de que lo que habían hecho los sirios hasta el 67, que eran atacar todo el tiempo poblaciones civiles, y sabiendo que es un lugar estratégico muy, muy, muy importante, eh, al fin y al cabo tenés que hacer lo que es mejor para tu país, no importa cómo se vea para el mundo tan ideológico, más que nada europeo, que realmente el mundo europeo nace de conquistas y de muchos conflictos militares en el cual se anexaron unos con otros países y provincias. Latinoamérica, muchas veces personas me hablan de ese tipo de que conquistar es malo, siendo que muchos de estos están viviendo en territorios que pertenecían a indios. Bueno, se los llaman de otras formas, pero a gente autóctona de ese lugar, porque muchos de nosotros somos mezclas de europeos. Entonces es como si viviera en Córdoba y un come chingón diría que está mal conquistar. Ahí sí el territorio le pertenece a él. Pero bueno, a lo que voy. Luego Israel se queda y no lo anexa, pero sí se queda y conquista la península del Sinaí hasta el canal de Suez, desde Eilat hasta el canal de Suez, y después también no puede conquistar, perdón, ocupa Gaza y Judea y Samaria, que ahora es conocida como West Bank, o sea, la ribera occidental, o como territorios palestinos. ¿Y por qué ahora voy a decir que acá no es conquista? Es porque desde 1948, con la resolución de la ONU, en la cual se podía crear un Estado israelí y otro Estado árabe, que no tenía en realidad todavía un nombre determinado, los árabes dijeron que no. Israel dijo que sí, la parte que era bajo dominio israelí se llamó el Estado israelí, y entre el 48, que también todos los ejércitos árabes de vuelta atacan a Israel, por primera vez en realidad atacan a Israel y todo, al final habían dicho también a muchos de los árabes que vivían en territorio israelí que dejen esos lugares para de esa manera poder
poder destruir, digamos, a los israelíes y bombardear tranquilamente sin matar árabes. Entonces ellos dejan ese territorio, dejan sus casas, pero con la intención de volver y también con su propia decisión. O sea, nunca Israel los echa, sino que ellos se echan a sí mismos. Ellos se van. Es como si tu vecino te dijera, bueno, yo me voy a mi casa porque sé que te van a destruir y cuando te destruyan vuelvo. Entonces es lo que más o menos lo que hicieron. Y es algo que después se llamó, que parece una manera humanitaria muy bonita, y se llaman los refugiados palestinos. Y un refugiado es alguien que es expulsado de un lugar, o alguien que por la dureza de un combate, de una guerra, por ejemplo, en Siria, no pueden seguir estando ahí. No es el caso de los palestinos. Los palestinos se fueron por otra razón. Se fueron para que los países árabes pudieran bombardear tranquilamente las ciudades israelíes sin haber bajas árabes. ¿Qué pasa? Que al final, en el 48 al 50 y pico, Israel gana esa guerra y los que dejaron ese lugar, los árabes que dejaron ese lugar, pasan a llamarse a ser refugiados, porque no pueden volver, porque obviamente ya Israel no tiene ningún interés en regresarlos porque son enemigos del país. Ahora bien, tenían entre el 48 y el 67 para qué, para crear un estado, porque Israel no estaba ni en Jordania, perdón, ni en Judea y Samaria, ni tampoco en Gaza. ¿Quién estaban en Gaza? El ejército egipcio, que tenía un tipo de autonomía, y el ejército jordano estaba en Judea y Samaria. O sea que son hermanos, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué no se crea un país? ¿Por qué no se crea una organización? Se crea una organización. La OLP, Organización Libre Palestina, se crea en el 64, o sea, antes de la Guerra de los 6 días, o sea, antes que un soldado israelí toque piso, suelo de Judea y Samaria y entre ahí. ¿Y para qué significaba Organización Libre Palestina entonces? Crear crear una Palestina libre que sería Judea, Samaria y Gaza. No. La OLP de esa época decía que las ciudades que tenían o sea, el territorio que tenía que ser palestino era el territorio israelí de hoy desde esa época. O sea, no reconocer el Estado israelí en sí, y que Tel Aviv, y que Haifa, y que todos los países, las ciudades, Ashdod, Ashkelon, Beersheba, todas las ciudades que habían sido israelíes desde 1948, no lo sean, y que hablaban de Judea, Samaria, o sea, de los territorios palestinos, que hablaban de Judea, Samaria y Gaza, que no eran territorios palestinos, que eran territorios que no eran de ellos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ganamos la guerra de los 6 días, cambia todo el mapa en la época, en esa parte. O sea, nos anexamos los Altos del Golán hasta el Tratado de Paz con Egipto. Mantenemos todo lo que sería la península del Sinaí. Después vuelve a Egipto luego de un trato de paz por tierra. Y Gaza, Judea y Samaria quedan bajo ocupación israelí, no conquista porque no pertenecían ni a Jordania ni a Egipto, ni tampoco hubo una entidad que dijo que son un estado. Entonces, nadie quiere hacerse cargo de esas dos zonas, entonces Israel tiene que ocupar esas zonas y también ve de la manera estratégica de que tienen unas zonas más para protegerse también de otra agresión, de otras guerras que pueden venir. Y bien lo ha hecho porque vinieron otras guerras, por ejemplo, en 1973 la guerra de Yom Kippur, que Yom Kippur sería el día más apreciado para el pueblo judío. El día de ayuno se llama el día del perdón, en el cual se ayuna también y no se moviliza el país, o sea, nadie está viajando a ningún lado, todos en sus casas ayunando. Se hace un ataque del ejército egipcio y del ejército sirio. Jordania no participa,
Y Israel los primeros días casi pierde porque el ataque lo tomó totalmente por sorpresa, porque no hizo caso también a las entidades de la inteligencia del Mossad, porque estaban todos muy pensantes que para que Egipto ataque tiene que haber Egipto necesita un bombardeo específico para tirar tipos de bombas de o sea, para llegar a un largo alcance y llegar, digamos, a tirar bombas a Tel Aviv, por ejemplo. Mientras Egipto no tenga ese bombardero y en ese momento eh, la Unión Soviética no le estaba dando ese bombardero, entonces no iba a haber un ataque. Esa era la... Y además tenían, a veces, muchas veces tu éxito es lo peor, porque te hace sentir muy confiante. Y bueno, la confianza que sintieron les afectó muchísimo. Los israelíes del 67 tuvieron una euforia, le ganaron a 3 países árabes que estamos hablando, a ver, estamos hablando de que 800 tanques, en el 67, 800 tanques le ganan a 2500 tanques. Que 300 tanques, que 300 aviones militares israelíes le ganan a 957. Que 100.000 soldados israelíes de infantería le ganan a 547.000. O sea que estamos hablando realmente de un milagro, pero también es muy fácil caer en esa euforia de la victoria. Y lo peor que puedes hacer cuando tenés una victoria es no reflexionar qué hiciste mal. Y todos los errores se ocultaron. Es como cuando estás barriendo y pones debajo de la alfombra la mugre. Ganamos, ya está, no importa, no importan los errores. Esa fue la idea. Y estaban tan eufóricos que ganaron que dijeron, somos intocables. Nadie nos va a atacar nunca más. Y la gente se sentía así, los soldados se sentían así, los oficiales se sentían así. Se preparaban por si las dudas, porque de todas formas lo tomaban en serio, pero igual no podían no sentirse intocables. El ego lo tenían por las nubes. Y bueno, cuando tenés mucho ego, ¿qué viene después? Una lección de humildad. Y ahí viene la guerra de Yom Kippur, la guerra de 1973, en la cual Egipto y Siria atacan al mismo día y en ese ataque sorpresa, en pocas horas el ejército egipcio pasa el canal de Suez, el ejército israelí no se podía, ¿cómo se dice?, defender muy bien. Los sistemas antiaéreos estaban muy bien preparados en lo que fue la parte del canal de Suez y toda intención de llegar los F-4 israelíes que llegaban eran destruidos casi inmediatamente. O sea que estamos hablando de que si en el 67, en la guerra de los 6 días, la Fuerza Aérea Israelí fue la mejor y hizo todo y hasta el ejército no había comprado, no había tenido casi artillería, no había gastado en artillería, en tener bases de artillería, porque decían la fuerza aérea hace el trabajo. De repente el mundo se les vino abajo porque la Fuerza Aérea no podía llegar a dar un apoyo aéreo porque eh, Egipto había aprendido los errores del pasado y estaba atacando. Entonces los primeros días los tenía bien ganados el ejército egipcio. Lo mismo pasa con el ejército jordano. El ejército jordano también en pocos días, pocas horas ya estaba casi en todos los altos del Golán. La, todas las partes de la defensa israelí en los altos del Golán que estaban cayendo como moscas. Una historia que a propósito voy a contar es algo que se llama, una historia muy conocida, se llama Koach Tzvika, la fuerza Tzvika. La fuerza Tzvika se trataba de un tanquista que quedó solo en el combate, en los altos del Golán, y veía que venían muchos tanques enemigos, y él estaba como un tanque solo, el único que había sobrevivido. Lo que este tanquista hizo era con su radiocomunicador hablar consigo mismo, cambiarse de nombres códigos, cambiar la voz para que los escuchas del enemigo creyeran que ahí había muchos tanques y de esa manera
se metía en una colina, bajaba, iba para otra colina, atacaba desde otro lado y tomaba varios puntos como multiplicándose por sí mismo. Y el enemigo siempre creyó que estaba combatiendo contra varios tanques. Fue un acto de heroísmo que ayudó a mantener mucho al enemigo en esa parte, en esa línea. Otro factor que nos ayudó más que nada, un factor sorpresa, hablando de la guerra de Yom Kippur, fue que si bien el ejército israelí trata de siempre mostrar hasta el soldado raso de infantería cuál es el objetivo final de una misión, por ejemplo, un ejemplo muy básico, si estamos sentados en un lugar que nuestra misión específica es patrullar una zona específica y nada más, nos van a decir cuál es la misión más importante es proteger el Estado de Israel. Luego, cuáles son las otras misiones, los otros objetivos de misiones, pero de esa manera el soldado israelí que tiene, que siempre va a pensar que por más que no tenga un oficial, no tenga un sargento y esté él solo, él ya sabe cuál es el objetivo. Tal vez no tenga toda la preparación para cumplirlo, pero en su cabeza ya sabe cuál es el objetivo final. Entonces, si caen todos los altos mandos y él queda como el alto mando, él sabe más o menos cuál es la idea y ahí se formará su estrategia. Pero eso era muy importante. ¿Qué había pasado en el caso de Siria? Los sirios tuvieron tanto éxito que les pasaron dos cosas. Una cosa era que tenían miedo. Eh, Creían que todo esto era una trampa israelí para hacer otro tipo de estrategia y meterlos más y más adentro del territorio israelí y después encerrarlos y succionarlos, digamos, atacarlos, desconectarlos con las otras fuerzas. Que tiene lógica, pero no pasó, porque no hubo una idea de estas en Israel. Israel simplemente no se puede defender los primeros días de esa guerra. Lo otro que pasaba era que habían llegado, le habían dado una misión específica que era llegar hasta tal y tal línea, digamos, hasta tal y tal objetivo. Y ellos habían llegado muy rápidamente a ese tal objetivo y se quedaron ahí porque esperaban que les dijeran más qué más hacer, porque ya no sabían qué más hacer. Otro factor era que se estaban mintiendo entre los sirios y los egipcios. Los sirios le decían a los egipcios que ellos ya estaban hasta en Haifa, que si estamos hablando de una diferencia de, no sé, 500 kilómetros, 300 kilómetros. Entonces, y los egipcios que no habían pasado unos pocos kilómetros del canal de Suez en la península del Sinaí y que no pensaban avanzar más allá de eso. ¿Y por qué? Porque ya no tendrían más las defensas antimisiles que estaban en el canal de Suez. Ellos sabían que si pasaban esa defensa de antimisiles y continuaban más profundamente en la península del Sinaí y entrando a territorio israelí, la fuerza aérea israelí los iba a eliminar. Entonces no pasaban ahí. ¿Pero qué le decían a los sirios? Estamos en Beersheba, estamos en Ashkelon, estamos llegando casi a Tel Aviv. De esa manera había una desinformación entre ellos. ¿Y quién tenía la información real? Los israelíes. Entonces los israelíes tuvieron ese tiempo para reponerse. Y después hubo una reconquista, un contraataque con las fuerzas de infantería de reserva y con las fuerzas de la Fuerza Aérea que estaba repuesta. Y también lo que ayudó muchísimo, porque no hubiera pasado sin eso, fue justamente el tren aéreo de ayuda militar de Estados Unidos, que ayudó de esa manera directamente. Eso no le dio un buen visto la Unión Soviética, pero bueno, la Unión Soviética estaba ayudando a nuestros enemigos hace mucho antes y nadie les había dicho nada. Así era la Guerra Fría. Pero en fin, de esa manera Israel logró volver a sus frentes y planificó mantener un frente más o menos estable y mientras tanto atacar otro frente. Y cuando terminaron de atacar un frente determinado, iban y volvían a atacar el frente norte, por ejemplo. Entonces lo más importante fue el frente sur al principio, en el cual llegan hasta una línea determinada y lo que hace el ejército israelí fue los atrapar y dividir, más que nada, aislar
a dos armadas militares egipcias, del ejército egipcio, que estaban dentro de la península de Sinaí, pasar el canal de Suez dentro del territorio egipcio y llegar casi hasta el Cairo. Entonces, de esa manera es como que tenías prisioneros de guerra, miles de prisioneros de guerra egipcios dentro de tu territorio y estabas llegando casi a la capital. Obviamente que Israel no tenía ninguna intención de llegar a la capital de Cairo, porque si llegabas a la capital, según las leyes, tenía que tomar y hacerte cargo de toda esa población. Israel es un país muy chico para hacerse cargo de tantas personas, pero sí quería demostrar que si no había un pacto de alto al fuego, esas dos armas armadas egipcias iban a morir de hambre y de sed porque no le íbamos a dar más nada. Y bueno, se firma ese alto al fuego, y cuando se firma el alto al fuego, todo el esfuerzo se va al límite con Siria, que bueno, llegan hasta reconquistar toda esa zona, hasta tener a Damasco a punto de cañón, digamos, y de esa manera también se firma el alto fuego ahí. Ahora bien, ¿por qué si se firma la paz después se firma la paz con Egipto y no con Siria? Porque Siria queda como una gran perdedora. Y los países árabes, los árabes como sociedad son unas personas muy orgullosas y es un problema, y no lo estoy hablando por el racismo, sino porque las cosas como son. Es un problema hacer una negociación con una persona orgullosa. Porque no querés perder y es un problema que hagas digamos, un tratado de paz cuando estás destruido y sos orgulloso. Y Egipto, porque sí, porque Egipto, cuando vas a un museo de la historia egipcia, te va a contar solamente la primera parte. Te va a decir, atacamos por sorpresa a Israel, llegamos a pasar el canal de Suez exitosamente y firmamos alto fuego y la paz y recuperamos la península del Sinaí. Es una verdad a media, porque realmente al final sí, por el pacto de paz por tierra, reciben de vuelta la península del Sinaí, pero en realidad también es un poco mentira. ¿Por qué? Porque es verdad, los primeros días egipcio ganó, pero Israel después los reconquistó todo ese territorio y obligó a Egipto a estar en un alto al fuego. De hecho, el alto al fuego lo gritaba, digamos, egipcio, fueron los egipcios los que lo pedían. Pero bueno, de esa manera también los israelíes estaban, digamos, bien con esa opción de paz por tierra y también los egipcios habían recibido un poco de honor, digamos, que se había perdido en el 67, la guerra de los 6 días. Y de esa manera es como que sí se puede firmar la paz porque como los dos se están viendo como ganadores en ese sentido. Y bueno, esto fue un repaso un poco del el conflicto de la guerra de los 6 días, que hoy es el aniversario de sus 53 años, y obviamente la conexión que tenía con conflictos anteriores, la conexión que tiene con el conflicto palestino-israelí, y también la conexión que tiene con la guerra de Yom Kippur. Que tengan buenas tardes y espero que haya sido de ayuda. Estoy por privado para el que tenga muchas preguntas. Un saludo muy grande.